¿No les ha pasado que leen un texto y los personajes normalizan todos los sucesos extraños que suceden? Y aunque por lo más raro que puedan leerse y expresarse el narrador, los personajes y hasta nosotros mismos no nos extrañamos de las crónicas fantasiosas que presenciamos, pues la verdad es que a mí sí. Y si no lo sabías, es un elemento del movimiento literario mejor conocido como el realismo mágico. Y ojo, no confundir con lo real maravilloso, que son dos conceptos distintos. Mi nombre es Bastián Alfaro y hoy junto a nuestro grupo hablaremos exactamente de estos temas. Realismo mágico. ¿Habían escuchado sobre esto? Si la respuesta es no, yo soy su salvación. Se debe a la categoría literaria que va tomada de la mano con el boom latinoamericano. Ojo, se conoce principalmente por su propósito. ¿Cuál es? Presentar los hechos, generando una atmósfera de normalidad, aunque se trate de sucesos extraordinarios. De tal manera que lo podemos presenciar, por ejemplo, en los textos de Gabriel García Márquez. Tenemos el caso de su libro Algo muy grave va a suceder en este pueblo, pues llega al punto en el que descoloca a una comunidad entera, llegando al momento de incendiar casas y de querer escapar del pueblo entero. Y todo porque algo grave va a suceder. Chan, chan, chan. En fin, podemos notar que los personajes no demuestran extrañeza alguna. Es más, solo normalizan estas peculiaridades. Qué raro. Pero ahora veamos otro caso del realismo mágico. Bueno, como mi compañero Joaquín mencionó previamente, veamos otro ejemplo. Piensa en nosotros. A primera vista, quizás no sea el texto más específico para narrar el realismo mágico. Todo esto debido a su compleja comprensión. Es ahí donde entra nuestra tarea para identificar algunos elementos. En primer lugar, encontramos la narración del ambiente, donde Gabriel García Márquez lo describe como un amanecer glacial, o cuando hace referencia a uno de los personajes, mencionando el cuerpo casi petrificado. Claramente vemos presente una exageración en la descripción. Por otra parte, también me gustaría considerar y asociar el contexto histórico de producción en el texto, que es la Revolución Cubana, por dos cosas principalmente. 1. La expresión usada en el relato, coño, y 2. Los personajes, ya que vemos a un prisionero, al pelotón de fusilamiento y a los guardias civiles, haciendo referencia a las dictaduras latinoamericanas. Además, me gustaría incluir la clave en este tema, que es el título, Piensa en nosotros, ya que pide que pensemos en ellos, en los más necesitados y los que más sufren. Bueno, como ya pudieron notar, sí es posible encontrar dentro del texto algunos elementos. Es cuestión de poner mucho ojo. Ahora, cambiemos un poco el eje del video y pasemos a lo real maravilloso. En el texto escrito por Isabel Allende llamado De barro estamos hechos, se nos muestra un claro ejemplo de lo real maravilloso. Pero, antes de precipitarnos e irnos más a fondo, definamos este concepto. Cuando mencionamos lo real maravilloso, hacemos referencia a hechos reales, pero que no se pueden comprender mediante la lógica. Es más, solo se pueden mediante un ejercicio de fe. Una de las principales diferencias que encontramos es que recalca la necesidad de recuperar elementos de las culturas hispanoamericanas. ¿También lo vieron? Bueno, sigamos. Un claro ejemplo es el texto mencionado previamente, De barro estamos hechos, de Isabel Allende, una de las mayores expositoras de la cultura nativa. El relato tiene como contexto de producción la erupción volcánica de 1985 en Colombia, donde fallecieron aproximadamente 23.000 personas. Por otra parte, vemos aplicado un ejercicio de fe, cuando el relato nos cuenta cómo los hermanos de Azucena buscaron ayuda y refugio aferrándose a sus piernas. Evidentemente, vemos la desesperación y la primera acción a la que ellos atinaron. No podemos olvidar la metáfora que se utiliza al final del texto. Esta hace referencia a cómo nosotros enterramos recuerdos no deseados, y estos, a pesar de ser olvidados, aún son parte de nosotros, y quedan en nuestra memoria, dejándolos como restos o barro que componen nuestro pasado. Por eso, de barro estamos hechos. Finalmente, este texto toca muchos temas delicados,
como por ejemplo tragedias que marcan la historia de un país, y es que según como decía ella, eso tiene la escritura, preserva la memoria. Muy interesante lo que comenta mi compañero, pero yo creo que mi texto le va a encantar más. Viaje a la Semilla es un relato corto, pero a su vez muy completo. Bueno, ¿de quién más que de la mano de Alejo Campertila? Nos lleva a un viaje a través del tiempo y de la historia. Historia que se desarrolla en un lugar misterioso y remoto, conocido como La Semilla, donde se encuentra el origen de toda la vida en la Tierra. En este relato, Alejo nos transporta a un lugar sagrado, a través de su narración poética y la descripción detallada del paisaje. Por otra parte, lleva por un viaje imaginativo, donde el tiempo y el espacio se vuelven difusos, y en la realidad se mezclan con la fantasía. El relato es una reflexión sobre la historia y de la naturaleza, de la humanidad y sobre todo como nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos está limitada por nuestras percepciones y conocimientos. En definitiva, Viaje a la Semilla es una obra literaria única y fascinante que nos invita al lector a un viaje emocionante. Las descripciones y como todo se va narrando es la guinda de la torta. Lo único que puedo agregar es gracias a Alejo por esta obra de arte. En definitiva, el realismo mágico y lo real maravilloso fue un movimiento que, gracias a que se originó en el boom latinoamericano, revolucionó su literatura misma. Llegó a posicionarla en su auge. Representó la identidad y cultura nativa en relatos que dieron la vuelta al mundo y que todavía permanecen en nuestra historia y memoria. La forma en que la literatura llegó a expresarse y a difundirse también fue una forma de pedir auxilio a las demás culturas. Y es que eso tiene la escritura. Es tan sencilla que su mensaje explícito o implícito alcanza a mucho público. Los autores latinoamericanos representaron la realidad a través de su escritura fantástica, para que de alguna forma encubra este contexto. Recordemos que muchos de estos novelistas, fueron exiliados o silenciados. Ahora, no queda mucho más que agradecer de este camino de aprendizaje, que ya está llegando a su final. La forma en la que nuestra identidad se dio a conocer para todo el mundo es una forma en la que nos diferencia del resto, y es por eso que somos exclusivamente latinoamericanos. Por otra parte, me equivoqué, weón. Eso tiene la escritura, preserva la memoria.